Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Vicente de Paul, presbítero. Vicente vivió en Francia entre los años 1581 y 1660. Fue un santo verdaderamente innovador para su época. De entre sus muchas obras podemos destacar la fundación de las Hijas de la Caridad. Estas religiosas, a diferencia de las órdenes de mujeres existentes hasta ese momento, que vivían en clausura, fueron preparadas para la atención a los más pobres y la presencia en los hospitales. Es el patrono de todas las organizaciones cristianas de caridad. Con alegría iniciemos nuestra celebración cantando. Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. ¿Quién más se enorgullece en el Señor? Que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, en este día en que tenemos la memoria obligatoria de un gran santo, San Vicente de Paul. Vamos a pedir por su intercesión, por nuestra iglesia, por todos los cristianos, por cada uno de nosotros, sobre todo en este camino de santidad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación del clero infundiste las virtudes apostólicas en el presbítero San Vicente de Paul, concédenos que, animados por su mismo espíritu, amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés.
Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. ¿Qué provecho obtiene el trabajador con su esfuerzo? Yo vi la tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro, sin que el hombre pueda descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo. Bendito sea el Señor, mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo cuides? Y el ser humano para que pienses en él. El hombre es semejante a un soplo, y sus días son como una sombra fugaz. Bendito sea el Señor, mi roca. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces el Evangelio de San Lucas, en este capítulo 9, en que Jesús ya comienza y se dirige directamente hacia Jerusalén, donde Jesús entregará su vida en la cruz, morirá, derramará hasta la última sangre de su gota por nuestra salvación. Entonces Jesús, en primer lugar, te presenta. Jesús rezando, dice, a solas. Es importante, la oración siempre significa para nosotros el acroi, es decir, eso significa para nosotros la sensibilidad. Uno reza para sensibilizarse, queridos hermanos. Por eso que no es cuestión simplemente de repetir fórmulas, o algunos dicen, yo rezo, o rezo 1000 Ave Marías, o no sé qué cosa. Bueno, si lo rezás bien verdaderamente,
no hace falta tanto, porque con la oración de por sí, lo que nosotros tenemos que conseguir es sensibilizarnos. Porque yo puedo repetir, pero 10.000 Ave Marías también, pero nunca sensibilizarme de nada, seguir siempre en la misma condición. La oración, una buena oración, un buen Padre Nuestro, un buen creo en Dios Padre, bien pensado, bien reflexionado, y pensando en aquello que el Señor me está proponiendo y me está diciendo, entendiendo el sentido de la enseñanza de la oración, me tiene que sensibilizar para que yo pueda hacer algo por los demás. Se puede creer, se me pirimbana, esa la gente lleva. Entonces, allí esa cuá, será pisado y contener, será pisar en Boriajuga, será pisar lleva ese joven, ese niño, ese que está en la calle, ese indígena, la situación de pobreza en que vivimos, la situación de ignorancia. Me tiene que preocupar cuando veo jóvenes sin catequesis, en la ignorancia espiritual, tal vez no solamente en la pobreza económica, sino que tenemos que mirar en todo lo que significa este mundo, hacia dónde camina, este mundo, qué es lo que está comenzando a buscar y a querer. Entonces, ya mañana, ya es sana, hablando así con un señor siempre, así que nos visitamos y nos encontramos, justamente me suele decir una frase que casi siempre repetimos, ¿verdad? Y dice, Padre, ¿hacia dónde está yendo este mundo? No me preocupa tanto lo de ahora, dice, sino que lo que serán para los nietos, para los bisnietos, los tataranietos. ¿Cómo será? Y bueno, ciertamente que ellos tendrán que afrontar el tiempo de ellos, pero ¿qué dejamos nosotros como esa semilla para que la gente se sensibilice? La oración es para sensibilizarnos. Por eso que ellos al acercarse, lo primero que le dicen eso, Jesús es aquí para ver si son sensibles a la realidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús aquí hace como una encuesta de opinión, lleva. Hay que atuñan de por andú, hay añase o capeña por andú a la juventud, a los adolescentes. ¿Quién es Jesús para vos? Ña por andú mío, vea. A ver qué sensibilidad, qué formación, qué educación, qué sensibilidad tienen estos jóvenes. Y la sensibilidad solamente la tenemos, vuelvo a insistir, a repetir y a subrayar, solamente cuando somos personas de oración. Es decir, no porque yo, mamá, papá o lo que sea, entonces mis hijos salen bien. Claro que sí, si te imitan y si ellos también entran y son personas de oración. Personas que poco a poco van entrando en esta sintonía del famoso Texacuaya, Yayesacuaya, Yesapea. Y ahí viene la generosidad, el amor hacia los demás. Y por eso, al preguntar todo eso, le van dando varios nombres, de acuerdo a la sensibilidad de lo que ellos escuchan. Pero por eso después nos pregunta a nosotros, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, Pedro tomando la palabra, tú eres el Mesías de Dios. Pero él les prohibió terminantemente que lo anunciaran a nadie, diciéndoles, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Queridos amigos, esto es para que entendamos. El sensibilizarnos cada vez más, el entrar en sintonía con el Señor, siempre nos va a llevar a esto. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser condenado a muerte, pero, queridos amigos, dice, resucitar al tercer día. Esta última parte es la que nosotros tenemos que estar atentos. Porque justamente cuando nos dice que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, significa que esta es la propuesta del Señor para vivir auténticamente la vida cristiana. Es decir, ñandé yaguatata jinagoabe, ñandé yapota jinape ñanderape, pero ñañemon bareteana, queridos amigos. Si nosotros no hacemos ese camino de sensibilización, ese camino de entender que vamos a encontrar luchas, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. También para Jesús no fue tan fácil. No es que Jesús dulce, caramelo, méntala o bebé, debe. No, aquí Jesús tuvo que tragar mucho de amargo
Pero sin embargo después, miren, dice, después de ser condenado a muerte, sin embargo al tercer día resucitará. La resurrección significa para nosotros la vida nueva. Upeare ñajandomí que na lleva peñande yara y añandeina coara coabe. Por anduñandeja y ñandemaba xendenguana. Somos sensibles, entendemos lo que el Señor quiere para nosotros y somos, sobre todo, generosos para con los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que proceda siempre con rectitud y amor en la predicación del Evangelio a todos los hombres, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que vivan con humildad la fe y aprendan a compartir la palabra de Dios en el hogar, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que evitemos las hipocresías y las apariencias, para vivir la sinceridad de corazón, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es vino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que diste a San Vicente de Paul la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios, concédenos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi alma confía cuando sucede el milagro imposible. Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía. Cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Oración final. Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos, Dios nuestro, que para imitar a tu Hijo en la evangelización a los pobres, siguiendo el ejemplo de San Vicente, recibamos la ayuda de su intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una bendición muy especial del Señor. Amén.